buenas tardes a cada uno y una de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a nombre de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, a esta videoconferencia titulada Contratación Pública al alcance de todos, aspectos básicos y claves para el éxito. Antes de presentar al especialista que nos acompaña el día de hoy, Freddy Silvestre Vargas, y darle el pase correspondiente, permítanme recordarles cómo vamos a desarrollar esta videoconferencia. Recordemos que la misma se va a dividir en dos partes. En la primera parte, el especialista nos hará una explicación teórica del tema. Durante este tiempo también se hará uso de una herramienta del Zoom llamada votaciones, en la cual a ustedes les va a aparecer una pregunta con alternativas de la que esperamos seleccionen la que consideren correcta. Cabe resaltar que no estamos evaluando ni calificando sus respuestas, sino que queremos hacer más ameno el evento con la participación de ustedes. Finalizada esta primera parte, la parte teórica, pasamos a la segunda parte, que es la solución de consultas por parte del especialista a las preguntas, dudas que ustedes participantes tengan. Es importante indicar que para mantener el orden, por favor deben ingresar sus consultas por la opción preguntas y respuestas, question and answer, o cuya en inglés que visualizan en el aplicativo Zoom, en la parte inferior si están en una computadora laptop o en la parte superior o inferior si están en una tablet o celular. Las consultas dirigidas al especialista deben ser claras, precisas del tema que él está tratando. Si es un caso particular, un tema distinto a la ponencia, lamentablemente no se va a poder contestar. De la misma manera, si envían su consulta por el chat del Zoom, tampoco se va a considerar. Vuelvo a repetirles, ingresar sus consultas por la opción preguntas y respuestas. El material que el especialista estará utilizando ya está subido en el aula virtual de los en el mismo evento, en la opción resumen del evento. Hay una línea que dice material, clic aquí, un clic y dispondrán del mismo. Recuerden también que su asistencia se registró al ingresar por nuestra aula virtual de los y al dar clic al botón unirse a la reunión de manera automática, se están registrando, no tienen que enviarnos ya sus datos por el chat, pero es importante que se mantengan dentro de la página porque se está contabilizando el tiempo y de salir o cerrarla puede verse afectada la descarga de su constancia más tarde. Si por X motivo han salido, por favor, regresen a la misma. Bien, dadas estas indicaciones, previo a presentar y dar pase a nuestro especialista que nos acompaña el día de hoy, espero que puedan responder unas votaciones que voy a lanzar. Estas votaciones, como indiqué, no están aquí para medir, para ser calificadas, sino para hacer más ameno el evento. Recuerden, las votaciones son una pregunta, alternativas que les aparecen a ustedes, así que por favor, comenzamos esta primera votación. ¿Cuáles son las fases de la contratación según la Ley de Contrataciones del Estado? A ver, un momento, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la contratación según la Ley de Contrataciones del Estado? A, actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. B, selección y ejecución contractual. O C, actuaciones preparatorias y ejecución contractual. Los invitamos a participar. Un minuto para ello, por favor. Por el chat del Zoom nos están diciendo la alternativa A. Muchísimas gracias, Nicanor, Roger, Mitzi. Unos segundos adicionales. Muchísimas gracias por su participación. Voy cerrando esta votación. Lanzaremos una segunda votación. Son 3, no se preocupen. La segunda pregunta es, ¿quién o quiénes pueden ser el órgano a cargo del procedimiento de selección? A, el comité de selección. B, el órgano encargado de las contrataciones.
C, el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. Muy bien, unos segundos adicionales. Digamos que esto es como una medición para ver cómo estamos llegando a esta videoconferencia. Muchas gracias por su participación. Lanzamos la tercera y última votación. ¿Cuáles son medios de solución de controversia en la fase contractual? A, el recurso de apelación; B, impugnación ante la propia entidad; o C, conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas. Por el chat nos dicen la alternativa C. Muchas gracias por participar. Muy bien, vamos cerrando esta votación. Agradecemos mucho su participación, estimados participantes. Ahora sí, permítanme presentar a quien nos acompaña el día de hoy y estará a cargo de esta ponencia, el magíster colegiado el magíster CPC Freddy Silvestre Vargas, contador público, máster en Dirección de Logística y Operaciones por la Universidad Internacional de La Rioja, España, con una maestría en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de la maestría en Contratación Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, con especialización en Gestión de las Contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cuenta con certificación nivel avanzado otorgado por el OCE. Se ha desempeñado como especialista en el OCE por más de 9 años y trabajó en el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Finanzas, y actualmente es coordinador de programación y procedimientos de selección en la Contraloría General de la República del Perú. Especialista Freddy Silvestre Vargas, ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos dando inicio a su ponencia. Le doy el pase, Muy por buenas favor. tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Carolina, por la presentación. Para mí siempre es un honor y un placer estar, pues, en este espacio donde vamos a compartir seguramente muchas experiencias con profesionales que también están dentro de este tema, las contrataciones públicas. El día de hoy vamos a desarrollar este tema tan importante, una mirada desde lo general de lo que es la contratación pública en nuestro país, en el Estado peruano. Bueno, definitivamente, al igual que seguramente muchos de ustedes, ya estamos a la expectativa de la ley 32069, ¿no? La Ley General de Contrataciones Públicas, que fue publicado pues en el mes de junio, ¿no? Para ser exactos, el 24 de junio. Pero sí es importante mencionarles de que esta ley todavía está en proceso de implementación, en proceso de reglamentación. Así es que este webinar vamos a desarrollarlo en el marco de la ley 32, de la ley de contrataciones del Estado, la 32.
estoy listo. Silvestre, me da unos segunditos, por favor, para confirmar si visualizan las diapositivas. Participantes, ¿me confirman, por favor? Gracias, Daniel, Jaime, Karin. Muy bien, continuamos. ¿Se me logra escuchar? Ahora sí lo estamos escuchando, sí. Ah, ya. Les mencionaba que la ponencia se va a realizar en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, dado que todavía la nueva Ley General de Compras Públicas probablemente va a entrar en vigencia el próximo año, ¿no? Se encuentra pues en proceso de reglamentación. De hecho, hablar de contratación pública es sumamente importante en estos tiempos. Pues sabemos que actualmente ya tenemos un ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento, que de alguna manera nos ha establecido ciertos lineamientos ya en el marco de todo este sistema, ¿no? Con sus tres componentes que forman parte de la cadena de abastecimiento público. Me refiero pues a programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones y administración de bienes. De hecho, la contratación pública se encuentra en este segundo componente. Y el día de hoy vamos a ver los aspectos básicos y las claves para el éxito dentro de un proceso de contratación pública. Así es que vamos a empezar. Siguiente, por favor, si me ayuda con la presentación. Eh, Vamos a empezar definiendo qué es la contratación pública. De hecho, es una pregunta que creo yo, no solamente aquellos que elaboramos en el órgano encargado de las contrataciones, sino eh, todos los que estamos dentro del Estado debemos saber qué es la contratación pública. Bueno, la contratación pública en sencillo es un instrumento, ¿no? Es un instrumento a través del cual el Estado busca abastecerse de bienes, servicios, obras, a efectos de poder cumplir sus metas, sus objetivos, ¿no? O metas, objetivos establecidos pues en diferentes instrumentos de planificación, llámese plan estratégico institucional, plan operativo institucional. Entonces, la contratación pública, ¿no? Eh, es esta herramienta, ¿no? Esta herramienta que nos sirve a las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno, podernos abastecernos de esto, ¿no? Bienes, servicios y obras. Pero también esta contratación pública lo podemos utilizar para poder dinamizar la economía interna de nuestro país. Es un segundo concepto que podemos sacar de este tema. En muchos países así lo hacen, países europeos, España y demás, y creo que también acá en nuestro país estamos en esa línea, porque hay muchas disposiciones que la norma vigente establece, orientados justamente pues a dinamizar la economía de nuestro país en el sentido de que se impulsa la incorporación de las MIPES en las compras públicas, que es tan importante, ¿no? Entonces tenemos estos dos conceptos. Por un lado, aquí la contratación pública podemos entenderlo como aquella herramienta que nos sirve para podernos abastecer de bienes, servicios y obras, y por el otro lado, como una herramienta que permite dinamizar la economía interna de nuestro país, dado que el Estado peruano es el más grande comprador, bueno, al menos eso se dice, el más grande comprador que tenemos en nuestro país, ¿no? Compramos en realidad desde un lapicero hasta la ejecución de una obra. Entonces eso implica pues de que sea una buena opción de negocio, en este caso para los proveedores, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen la condición de micro y pequeñas empresas. Entonces, ahora, esta contratación pública, siguiente, por favor, eh, lo que busca es justamente brindarnos bienes, servicios y obras, valiéndonos en este caso de los privados, a efectos de cumplir finalmente con nuestros objetivos como institución. Por eso es que en toda contratación pública se tiene que identificar el interés público que persigue satisfacer. Es algo que está establecido en la propia ley de contrataciones del Estado, bueno, principalmente en la ley, cuando un área usuaria, por ejemplo, elabora su requerimiento, pues tiene que precisar cuál es el interés o la finalidad pública que persigue satisfacer esta contratación. Desde ahí ya estamos cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Con ese objetivo de que toda necesidad, todo bien, todo servicio, toda ejecución de obra tiene que estar alineado a cumplir una finalidad pública. ¿Y qué es la finalidad pública? La finalidad pública es el interés público, valga la redundancia, que persigue satisfacer una contratación. Entonces, cuando una entidad inicia a gestionar
la contratación de un bien, de un servicio o la ejecución de una obra, necesariamente esta contratación tiene que satisfacer necesidades del ciudadano, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en las imágenes, nos dice, ¿no? A través del proceso de compras públicas, ¿no? Una entidad se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Bueno, ese es el enfoque que tiene la norma vigente y satisfacer una finalidad pública, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? Entre lo que es bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Para qué se realizan las contrataciones públicas? Algo de esto ya acabamos de comentar, ¿no? La contratación pública se realiza para poder satisfacer intereses públicos que están alineados o relacionados a satisfacer necesidades de los ciudadanos. Por eso es que vuelvo a reiterar, ¿no? Una entidad de cualquier nivel del Estado, nacional, regional o local, gestiona una contratación, primero que nada tiene que identificar cuál es el interés público que se persigue satisfacer con esta contratación. Y si vamos ya a la parte operativa, el área usuaria en su requerimiento tiene que identificar eso. Y esta finalidad pública en realidad está alineado a los objetivos, a las actividades operativas que están en los instrumentos de gestión de planeamiento, llámese plan estratégico institucional, plan operativo institucional. De hecho, actualmente, ya en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, toda necesidad de bien, servicio u obra tiene que estar alineado al plan operativo institucional. Actualmente todas las entidades ya gestionamos nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras. Desde la programación multianual, desde la inclusión de un bien, un servicio o una obra dentro del cuadro multianual de necesidades, estamos asegurando de que ese bien, ese servicio o esa obra esté alineado a un determinado objetivo que persigue cumplir en este caso la entidad. Desde ahí, básicamente, podemos identificar el tema de la finalidad pública en una determinada contratación. ¿De quién es responsabilidad determinar esta finalidad pública? Dentro del requerimiento, quien debe determinar esto es el área usuaria, ¿no? Justamente analizando a qué objetivo está alineado esa contratación, a qué actividad operativa. Y en su requerimiento tiene que precisar el interés público que persigue satisfacer, ¿no? De hecho, hay ciertas prestaciones en la cual claramente podemos definir una finalidad pública de manera sencilla. Por ejemplo, si una entidad, un gobierno regional va a ejecutar una obra de saneamiento, obviamente la obra de saneamiento tiene quizás una finalidad pública sencilla de determinar porque finalmente el proyecto o la obra va a brindar un servicio directo a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, es bastante sencillo de poder determinar la finalidad pública, que es el acceso, ¿no? De un sector de la población a servicios básicos de calidad, ¿no? Que mejoren su calidad de vida. No obstante, también hay ciertas prestaciones donde no necesariamente están vinculadas directamente al ciudadano. En esos casos también hay la obligación de la entidad del área usuaria de poder determinar claramente la finalidad pública o el interés público que persigue satisfacer esa contratación. Por ejemplo, ¿no? En muchas entidades contratamos bienes para el personal administrativo, ¿no? Adquisición de bidones de agua, uniformes para el personal. En ese tipo de contrataciones también tenemos que determinar el interés y la finalidad pública, ¿no? Si bien en este caso en concreto no está directamente relacionado al ciudadano, pero sí tiene que estar alineado, ¿no? Finalmente, los que van a recibir ese bien, por ejemplo, los bidones de agua para consumo administrativo, también brindan servicio a la ciudadanía, ¿no? Los servidores públicos. Por ahí va el tema de la finalidad pública, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, si me ayudan con la presentación. ¿Y qué es la finalidad pública? Es lo que hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, si una entidad de nivel nacional, regional o local, pongamos, quiere construir un centro educativo, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad pública ahí? Obviamente, la finalidad pública va a estar alineada a satisfacer necesidades del ciudadano. Probablemente en ese sector de la población hay, un- hay una, hay una comunidad, una población, valga la redundancia, que requiere acceso a educación.
¿no? Existen brechas en cuanto a infraestructura, por tanto, ¿no? La ejecución de este tipo de proyectos va a beneficiar a ese sector de la población. Entonces ahí está la finalidad pública, ¿no? El interés que busca satisfacer esa contratación. Y así podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, en adquisición de equipos biomédicos, muebles, medicamentos, por ahí, por ejemplo, la ejecución de obras o alguna prestación, ¿no? Un servicio, ¿no? Dependiendo qué es lo que necesita la entidad, en cada necesidad tenemos que identificar esta finalidad pública. En concreto, ¿no? Toda contratación pública tiene que estar alineado a satisfacer interés público, alineado a satisfacer, ¿no? Y mejorar la calidad de vida del ciudadano, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Siguiente, por favor. ¿Quiénes participan en la contratación pública? Bueno, al inicio les había mencionado, ¿no? Vamos a ver de manera general el proceso de contratación pública. En realidad, en el ámbito de la contratación pública tenemos, aparte de estos dos actores, otros dos actores adicionales. En realidad son cuatro actores que podemos identificar claramente dentro del proceso de contratación pública. El primer actor es el ente rector, ¿no? Que en este caso recae en la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el ente rector en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento y como parte de esto en contratación pública, ¿no? Y dentro de estos actores también tenemos a las entidades públicas, que somos las entidades eh, que gestionamos la compra pública como tal. Llámese entidades de nivel nacional como ministerios y demás, gobiernos regionales, gobiernos locales, todas las entidades que estamos bajo el alcance de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, o sea, de acuerdo a lo que señala pues el artículo 3 de la ley, ¿no? Entonces, este segundo actor es sumamente importante en el proceso de compras, porque somos quienes definimos qué es lo que necesitamos, ¿no? Desde un bien, desde un servicio, desde la ejecución de una obra. Y su participación es sumamente importante. Y el tercer actor son los proveedores, es decir, los privados, ¿no? Proveedores que van a, pues, contratar con el Estado para abastecer bienes, servicios o la propia ejecución de la obra. Hay un tercer actor, que somos los ciudadanos, ¿no? Todo proceso de compra está asociado a un presupuesto. Y este presupuesto obviamente es un recurso que viene pues de las contribuciones que hacemos todos los ciudadanos. Por tanto, las contrataciones públicas tienen que pues de alguna manera beneficiar a ese ciudadano, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro actores. Ahora, para que una contratación pública sea eficiente, definitivamente se requiere sobre todo que estos dos actores, el que va a comprar y el que va a vender, tienen que de alguna manera gestionar eficientemente el proceso de compra. Sobre todo tener suficiente conocimiento, capacitación, experiencia para poder eh, eh, sacar adelante este proceso de compra. Por el lado de las entidades, actualmente, ustedes saben, seguramente muchos de ustedes laboran en órganos encargados de las contrataciones, pues la norma exige que aquel que interviene en alguna fase del proceso de contratación y además labora en el órgano encargado de las contrataciones, tiene que ser un profesional o especialista o técnico que esté certificado para poder gestionar o realizar esta labor. Es una forma que la ley y el reglamento exige o se asegura de alguna manera de que quien está gestionando compras pueda contar con un mínimo de conocimiento y un mínimo de experiencia, porque gestionar compras no es sencillo, ¿no? Implica conocer no solamente la ley y el reglamento, sino gestionar todo el proceso como tal. Entonces, para garantizar una compra eficiente tenemos que tener compradores, ¿no? Que obviamente estén capacitados y puedan tener experiencia y conocimientos sobre la materia, en este caso del proceso de compras públicas. Por el lado del proveedor, de igual manera, el proveedor en realidad no cualquier persona natural o jurídica es proveedor. Para ser proveedor, primero que nada, uno tiene que pues, formar parte de un registro que administra el Estado, específicamente OCE, ¿no? El Registro Nacional de Proveedores. Y para formar parte de este registro, la norma exige que cualquier persona natural o jurídica que quiere ser proveedor tiene que gestionar su trámite y obtener su RNP. Cuando ya cuenta con su RNP, este proveedor sí eventualmente puede interactuar ya con el Estado, ser proveedor del Estado.
Y este proveedor del Estado obviamente tiene que no solamente conocer su rubro, sino también de alguna manera conocer cómo funciona la contratación pública con las entidades públicas, valga la redundancia, ¿no? Porque si no, definitivamente puede generarles complicaciones, ¿no? Yo conozco casos de cerca que muchas veces el proveedor, al no manejar bien la normativa de contrataciones del Estado, pues incurre en ciertas faltas, penalidades, entre otras cosas, que al final le perjudica, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, estos dos actores son los más importantes, creo yo, para poder garantizar una contratación eficiente. Un buen comprador, al igual que un buen proveedor, ¿no? Actualmente, ¿cómo se viene midiendo esto, no? Hay una herramienta que lo se ha implementado hace ya algunos años atrás, que se llama la ficha única de proveedor, a través del cual de alguna manera se está midiendo la eficiencia de los proveedores, ¿no? Es decir, el nivel de cumplimiento que estos tienen frente a las entidades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Quiénes tienen derecho a participar en una contratación pública con el Estado? En realidad, todas las personas, ¿no? Naturales o jurídicas, que cumplan con los requisitos para participar en un procedimiento de selección convocado por cualquier entidad. Sin embargo, la propia norma de contrataciones, la propia ley de contrataciones, establece una serie de supuestos o ha identificado una serie de personas que eventualmente están impedidos de ser participante, postor, contratista y subcontratista, ¿no? Pero en general, en realidad, la norma, si se cumple con todos los requisitos, ¿no? Cualquier persona natural o jurídica puede proveer al Estado, obviamente siguiendo los mecanismos que exige la norma. Primero que nada, obtener mi registro nacional de proveedores, ¿no? Y luego de ello, ir revisando, pues, ¿no? Las oportunidades de negocios que brindan las diferentes entidades públicas, ¿no? Entonces me voy insertando. No obstante, vuelvo a reiterar, la propia ley de contrataciones del Estado identifica una serie de personas que eventualmente están impedidas de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas. Esto principalmente debido al cargo que ostentan o a la función que desempeñan dentro del Estado o eventualmente por extensión, ¿no? En personas jurídicas o participación en personas jurídicas, incluso por extensión de parentesco, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para participar en un procedimiento de selección convocado por una entidad pública? Es bien sencillo en realidad. Si yo soy un proveedor del Estado o quiero ser proveedor del Estado, imagínense, me dedico al rubro, ¿no? De alguna actividad económica en nuestro país, rubro muebles, por ejemplo, y veo que muchas entidades están interesados pues, en adquirir este tipo de bienes. Yo puedo ser proveedor del Estado, pero para ello lo primero que tengo que hacer es contar con mi registro nacional de proveedores, con el RNP, como ya les había mencionado. Ese es el primer paso que debo hacer. eh, Tengo que registrarme y dependiendo del objeto, esto también, si se trata de bienes y servicios, actualmente el trámite es de aprobación automática. Si se trata de obras, ejecución de obras o consultoría de obras, ahí sí tiene que haber una previa evaluación por parte del OCE, ¿no? De la Dirección de Registro Nacional de Proveedores del OCE, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer para poder ser proveedor del Estado, tengo que obtener mi registro nacional de proveedores. Una vez que me otorgan mi registro nacional de proveedores, ya yo puedo interactuar en el mercado estatal. Tal es así que al obtener mi registro nacional de proveedores me otorgan un certificado SEACE, ¿no? Con la cual yo voy a poder tener acceso a la plataforma del SEACE. El segundo elemento a tomar en cuenta es que para yo ser eh, proveedor, es decir, participar y presentar quizás ofertas, inclusive contratar, yo no debo estar inhabilitado, tampoco suspendido y tampoco estar en algún impedimento para poder contratar con el Estado, ¿no? Esto sí lo tengo que revisar porque esto es responsabilidad finalmente de los proveedores. Si bien puedo tener mi RNP, pero quizás pues estoy impedido. Entonces, ese impedimento, valga la redundancia, me va a impedir ser participante, postor, contratista, subcontratista. Para ello, yo como proveedor tengo que revisar si estoy quizás dentro de algún supuesto de impedimento. Por ejemplo, imagínense con la norma vigente, obviamente, eh,
Yo me dedico a la actividad empresarial y mi hermano es un congresista, ¿no? Esa situación eventualmente me puede estar generando un impedimento. Entonces yo tengo que verificar si por ahí no estoy en esa condición. Si estoy en esa condición, eventualmente estaría impedido para ser participante por contratista o subcontratista, ¿no? Entonces tenemos que revisar lo que señala la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 11 específicamente. También nos dice no estar inhabilitado, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado tiene la facultad de sancionar a los proveedores, ¿no? Con una inhabilitación temporal, inclusive definitiva. Entonces, si por ahí un proveedor ha sido inhabilitado, ¿no? Temporalmente o de manera definitiva, esa condición le impide ser participante postor contratista dentro del Estado, ¿no? ¿Qué más? Tercer supuesto nos dice cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Una vez que ya cuento con mi RNP, veo que no estoy impedido, tampoco estoy inhabilitado, ya corresponde finalmente revisar pues la contratación de mi interés, ¿no? Quizás revisar un determinado procedimiento de selección, como les mencionaba, ¿no? Imagínense que estamos en el rubro de muebles y un determinado gobierno regional saca un procedimiento de selección. Entonces yo tengo que revisar todos los requisitos que está exigiendo esa entidad para poder participar y quizás presentar oferta y por qué no ganar el procedimiento de selección y firmar el contrato. Entonces, para ello yo tengo que revisar si cumplo o no con todos los requisitos que están establecidos en esas bases, ¿no? Desde las características técnicas, desde las condiciones contractuales, desde los propios requisitos de calificación, ¿no? Muchas veces las entidades requieren, por ejemplo, experiencia, ¿no? Entonces yo tengo que revisar si tengo suficiente experiencia y la forma de poderlo acreditar. Porque en el caso de un procedimiento de selección, llámese licitación pública, concurso público o cualquiera de los mecanismos que está actualmente establecidos en la norma, ¿no? El propio reglamento establece requisitos de calificación que se deben incluir, que se pueden y se deben incluir en realidad. Y muchas entidades, por ejemplo, en caso de bienes, es bastante usual que las entidades, sobre todo el área usuaria, requiere experiencia, ¿no? Entonces yo tengo que revisar todos los extremos de las bases a efectos de verificar si cumplo con todos esos requisitos. Eventualmente verifico que cumplo, ¿no? Es decir, con todas las características técnicas, las condiciones contractuales, además los requisitos de calificación, entre ellos la experiencia. Entonces ahí yo voy a estar en posibilidad de competir dentro de ese proceso de contratación pública. Entonces, fíjense que es bastante sencillo, ¿no? Contar con mi RNP, verificar que no esté impedido, ni inhabilitado, ni suspendido, y además cumplir con los requisitos vinculados al proceso de contratación de mi interés. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cómo se realiza un proceso de contratación? Creo que esto, justamente en la primera pregunta que se les hizo, bueno, se les mencionó, pues, ¿no? ¿Cuáles son las fases del proceso de contratación pública? El proceso de contratación pública en el marco de la ley 30.125 señala pues de que tenemos tres fases bien marcadas, ¿no? Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Y en cada una de estas fases hay una serie de actores que intervenimos, ¿no? Por ejemplo, la primera fase es la fase de actuaciones preparatorias. En esta primera fase de actuaciones preparatorias, pues la entidad, primero que nada, pues, planifica, programa su necesidad. Luego de ello, elabora, determina y diseña su requerimiento, ¿no? Donde plasma pues las características técnicas, condiciones contractuales, todos los requisitos que se deben presentar. En esta primera fase también se gestiona, por ejemplo, la indagación de mercado, ¿no? Es decir, una vez que el requerimiento está bien elaborado, debidamente filtrado, con todos los puntos de control, el órgano encargado de las contrataciones inicia a gestionar su indagación de mercado. Y objetivo principal es determinar el valor estimado, pluralidad de proveedores, pluralidad de marcas, si fuera así el caso, y con ello empezar a gestionar el recurso, el presupuesto para poder asegurar y gestionar el procedimiento de selección. En esta primera fase también se gestiona, por ejemplo, el expediente de contratación, la designación del órgano a cargo del procedimiento, es decir, si esta contratación o ese procedimiento de selección se va a hacer cargo un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones,
¿no? Esa disposición o esa designación lo definimos en esta primera fase de actuaciones preparatorias. Ya una vez designado el órgano a cargo del procedimiento, este órgano a cargo del procedimiento en esta primera fase inicia sus labores, ¿no? Elaborando, por ejemplo, los documentos del procedimiento. Documentos del procedimiento, que pueden ser las bases, por ejemplo, las bases, dependiendo del tipo de procedimiento seleccionado, ¿no? Valga la redundancia. Siguiente, por favor. Entonces, uno anterior, por favor. Entonces, resumiendo, todas estas actividades se realizan en esta primera fase, ¿no? Hasta la elaboración y aprobación de las bases del procedimiento, ¿no? Programación de necesidades a través del PAC, formulación del requerimiento, indagación de mercado, gestión del expediente de contratación, designación del órgano a cargo del procedimiento, elaboración y aprobación de bases. Todas estas actividades son sumamente importantes, ¿no? No obstante, yo resalto más la formulación del requerimiento. El requerimiento es un documento sumamente esencial para poder garantizar una contratación eficiente. Es algo que en la práctica lo vemos a diario, ¿no? Si el requerimiento está mal planteado, eh, crean, créanme que vamos a tener complicaciones, no solamente en esta primera fase, sino en la siguiente fase de selección, inclusive en la fase de ejecución contractual. Entonces, el requerimiento tiene que estar debidamente formulado. Es responsabilidad, de acuerdo a lo que señala la norma vigente, del área usuario. Entonces, cuando el área usuaria está elaborando este requerimiento, tiene que desarrollarlo de tal manera de que pueda contener información clara, suficiente, coherente, que permita gestionar adecuadamente esa compra, esa contratación. Bueno, al menos en mi experiencia, yo he podido ver de que si un requerimiento está mal planteado, definitivamente vamos a tener una serie de complicaciones. Siguiente, por favor. Y es lo que justamente estamos resaltando, ¿no? ¿Quién formula el requerimiento? El área usuaria. No obstante, el reglamento, bueno, la ley en realidad precisa que el área usuaria es aquella dependencia de donde nace la necesidad o aquella dependencia que canaliza una necesidad por especialidad. Eso siempre hay que distinguir, ¿no? Puede ser que se trate de una necesidad que, bueno, dentro de la entidad quizás se tiene un área especializada. Por la especialidad, finalmente esta área especializada va a ser las veces de área usuario. El ejemplo usual en este segundo caso es pues la adquisición de equipos informáticos, ¿no? Puede ser que la necesidad es de una dependencia diferente a TI, ¿no? Llámese, por ejemplo, el área de presupuesto, ¿no? Si bien la necesidad sale del área de presupuesto, quien va a hacer las veces de área usuaria es tecnología e información, ¿no? Por la especialidad que tiene. Entonces, dentro de la entidad vamos a tener que identificar ese tipo de dependencias, ¿no? En muchas entidades, aparte de TI, hay otras áreas que justamente tienen la especialidad. Por ejemplo, el área de transporte, ¿no? Imagínense que por ahí vamos a gestionar el mantenimiento preventivo de un vehículo y alguna otra dependencia por especialidad, pues el área de transporte la tendrá que canalizar, ¿no? Es decir, en cada entidad uno tiene que ir identificando, pues, ¿no? Qué dependencias tienen cierta especialidad respecto de ciertas prestaciones, ¿no? Entonces, esta área técnica es el quien finalmente elabora este requerimiento. Entonces, la formulación del requerimiento es responsabilidad finalmente del área usuaria. Y este área usuaria tiene que, pues, identificar, vuelvo a reiterar, la finalidad pública y todo lo demás, ¿no? De acuerdo a lo que exige tanto el artículo 16 de la ley como el artículo 29 del reglamento. Siguiente, por favor. ¿Qué es la indagación de mercado? ¿No? ¿Y quién lo realiza? La indagación de mercado en sencillo es una interacción que realizamos con los proveedores. Yo lo llamo de esta manera, es un primer contacto que tenemos con los proveedores. En realidad, esta indagación de mercado, así como está actualmente establecido en la norma de contrataciones, permite, entre otras cosas, por ejemplo, validar el requerimiento, ¿no? Si bien es cierto, la norma señala, ¿no? Debemos determinar el valor estimado, pluralidad de marcas, pluralidad de proveedores. No obstante, este primer contacto nos permite validar y muchas veces mejorar el requerimiento.
porque en esta interacción lo que hacemos las entidades es trasladar ese requerimiento solicitando cotizaciones, por ejemplo. Y en el mercado, pues muchas veces hay proveedores diligentes, medianamente diligentes y nada diligentes. Aquellos proveedores que son diligentes te dan el tiempo inclusive de revisar ese requerimiento. Si algo no está correcto, te la pueden observar, ¿no? Entonces, en la interacción de mercado mejoramos el requerimiento, ¿no? Con consultas, por ahí quizás alguna observación, ¿no? Entonces, de eso se trata esta indagación de mercado. No solamente es fríamente determinar el monto, sino hacer un análisis de toda la información que nos pueda proporcionar el mercado. Entre ellas, mejorar el requerimiento, quizás obtener información adicional que nos pueda servir para poder utilizar como factor de evaluación, ¿no? Entonces, a través de ello, mejorar el proceso de compra, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es el plan anual de contrataciones? En sencillo, en realidad, el plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión que sirve para poder planificar, programar las contrataciones, así como para poder ejecutar y evaluar esa ejecución, ¿no? En sencillo, eso es el plan anual de contrataciones. Contiene todas las contrataciones que se van a realizar a través de un procedimiento de selección, a través del catálogo electrónico de acuerdo marco. Hay que precisar de que este plan anual de contrataciones con la norma vigente tiene que estar en articulación con el cuadro multianual de necesidades. De hecho, todas las entidades actualmente contamos con nuestro cuadro multianual de necesidades, instrumento de gestión que contiene todas las necesidades de bienes, servicios u obras que necesita la entidad, valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué es lo que se traslada al PAC? Solamente aquellas necesidades que se van a gestionar a través de un proceso de contratación, llámese licitación, concurso público, ¿no? Acuerdo marco, ¿no? Solamente esas necesidades trasladamos al plan anual de contrataciones. Y el plan anual de contrataciones, vuelvo a reiterar, es un instrumento de gestión que nos sirve no solamente para planificar, sino también para poder ejecutar los procesos de contratación y también para evaluar. Y es importante porque el plan anual de contrataciones nos permite determinar cuándo debemos convocar un procedimiento de selección. Al menos de lo que yo puedo rescatar del plan anual de contrataciones, el dato más importante es la fecha tentativa de convocatoria, ¿no? Muchas entidades tenemos programado, por ejemplo, no sé, 200 procedimientos de selección dentro del plan anual de contrataciones. El plan anual me debe permitir controlar esas contrataciones. ¿Cuándo debo iniciar mi convocatoria? Y no solamente la convocatoria, sino cuándo debo iniciar con la gestión del requerimiento. Por ejemplo, si en el plan anual de contrataciones tengo previsto convocar el procedimiento de selección en octubre, ¿no? Agosto ya estoy tarde, ¿no? Es decir, yo tengo que, por lo menos con 2 o 3 meses de anticipación, tengo que iniciar a gestionar el requerimiento, porque de acuerdo a lo que dispone la norma de contrataciones, llega el requerimiento y al día siguiente convoco, así no funciona, ¿no? Así no está establecido. Llega el requerimiento, gestiono toda la etapa de actuaciones preparatorias y recién voy a iniciar con la convocatoria. Entonces, el plan anual de contrataciones me permite hacer ese monitoreo. Si yo tengo previsto convocar mi procedimiento de selección en octubre, pues por lo menos con 3 meses de anticipación el área usuaria tiene que mandar su requerimiento, enviar su requerimiento. Y eso es un tema también de propia gestión interna de la entidad, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica que siempre hacemos en logística o en abastecimiento es eso. Tomamos en cuenta la fecha tentativa de la convocatoria de un procedimiento en el PAC. 3 meses antes estamos cursando un documento al área usuaria exigiendo y solicitando que nos envíe su requerimiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, pues, de poder cumplir esto que se ha planificado dentro del plan anual de contrataciones. Convocar oportunamente, a efectos de evitar cualquier, pues, situación de desabastecimiento, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué papel juega el órgano encargado del procedimiento de selección? Bueno, esta es una pregunta que también se les hizo al inicio. Con la norma vigente, el órgano a cargo del procedimiento está establecido por estos dos, ¿no? Puede ser un comité de selección o puede ser el propio órgano encargado de las contrataciones. ¿Cuál es su principal labor de este órgano a cargo del procedimiento? En realidad, preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección hasta su culminación, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del comité de selección, una vez designado, pues una vez designado este comité de selección, se tiene que hacer cargo de la preparación
y conducción del procedimiento de selección. Lo mismo para el caso del órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Tiene las mismas atribuciones. Entonces, juega un papel sumamente importante porque finalmente este órgano a cargo del procedimiento es el quien va a seleccionar al proveedor con quien la entidad va a contratar, ¿no? No solamente es elaborar bases, sino tiene que gestionar toda la fase de selección, ¿no? La convocatoria, consultas y observaciones, evaluación, calificación, otorgamiento de la buena pro, hasta la culminación del procedimiento de selección final. Entonces, su participación del órgano a cargo del procedimiento es sumamente importante dentro de la contratación. Siguiente, por favor. El expediente de contratación, en sencillo, en realidad el expediente de contratación es el conjunto de documentos que se gestionan dentro de un proceso de contratación pública, ¿no? Es como un legajo, ¿no? El expediente de contratación contiene toda la información del proceso de compras desde, bueno, la norma señala desde el requerimiento, yo miré un poquito más atrás inclusive, desde la programación de las necesidades, cuadro multianual, PAC y todo lo demás, hasta el pago final de la prestación, ¿no? El 100% de esa información tiene que estar en el expediente de contratación. Entonces, el expediente de contratación en sencillo es un legajo, donde está toda la historia de la contratación. Siguiente, por favor. Entonces, antes de pasar a esta segunda fase del proceso de contratación pública, la fase de actuaciones preparatorias finaliza con la convocatoria del procedimiento de selección. La convocatoria es una actividad bisagra, ¿no? Cierra la fase de actos para dar inicio a la fase de selección. Entonces, esta segunda fase de selección, su principal objetivo es seleccionar al proveedor con quien la entidad va a perfeccionar el contrato. Siguiente, por favor. Dentro de esta segunda fase tenemos métodos de contratación y tipos de procedimientos de selección. La norma así lo ha establecido, ¿no? Si hablamos de métodos de contratación, hablamos tanto de los procedimientos de selección, así como del catálogo electrónico de acuerdo marco, que es un método especial de contratación. En el caso de los procedimientos de selección, tenemos los siguientes tipos, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica. Estos mecanismos tienen una característica principal, que son de naturaleza competitiva. A diferencia de estos, también tenemos dentro de este grupo de procedimientos de selección las contrataciones directas, que son procedimientos de selección, pero cuya característica es que no es de naturaleza competitiva, sino básicamente la propia ley de contrataciones del Estado nos habilita a poder contratar directamente con un determinado proveedor, siempre que se cumplan los supuestos establecidos dentro de la ley. El catálogo electrónico de acuerdo marco es un método especial de contratación donde las entidades contratamos directamente sin realizar un procedimiento de selección a través de esta plataforma, a través de este catálogo electrónico, a través de esta herramienta. Tiene una lógica de una tienda virtual, ¿no? Siguiente, por favor. Brevemente, las etapas de una licitación pública y concurso público, ¿no? Como ya les había mencionado, ¿no? Para iniciar esta segunda fase del proceso de contratación pública se da con la convocatoria, ¿no? En mayoría de los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en licitación pública, concurso público, iniciamos con la convocatoria. La convocatoria no es otra cosa que la difusión que hacemos de la contratación que requiere la entidad. Ahí publicamos las bases, el resumen ejecutivo, en caso de obra, el expediente técnico de obra. Y posterior a ello ya inician las siguientes etapas, ¿no? El registro de participante, hay una etapa de formulación de consultas y observaciones sumamente importante para aquellos proveedores que ya tienen la condición de participante, ¿no? Hay un plazo legal en caso de licitación, concurso público, son 10 días hábiles, plazo en que este participante puede revisar y a través de esa revisión hacer consultas, observaciones en las bases. Luego de ello inicia la absolución de consultas y observaciones e integración de bases por parte, en este caso, de la entidad. Al tratarse de licitación, concurso público, estamos hablando de un comité de selección. Luego viene la etapa de presentación de ofertas, es decir, aquellos participantes interesados que están de acuerdo con las bases integradas pueden presentar su oferta, presentan su oferta y ya no son participantes, ahora son postores, ¿no? Luego de ello hay una evaluación de ofertas, una calificación de ofertas y finalmente cerramos con el otorgamiento de la buena pro.
¿no? Se le otorga la buena pro, obviamente, a aquel postor que ha obtenido el mejor puntaje y ha cumplido con los requisitos de calificación, si hablamos de licitación pública, concurso público de servicios en general, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de concurso público de consultoría, se mantienen las mismas etapas, no obstante hay una diferencia sobre todo en la metodología para poder evaluar y calificar, ¿no? En este caso, en el caso de consultorías, tanto en general como consultoría de obras, primero calificamos y al final ya evaluamos, ¿no? Tal cual ustedes están viendo. Es lo único que cambia acá. Las demás etapas se mantienen, ¿no? Hay una convocatoria, hay un registro de participantes, hay una etapa donde se formula consultas y observaciones, etapa donde se absuelve estas consultas y observaciones, una presentación de ofertas, luego empezamos con la calificación para luego finalizar con la evaluación. Y la evaluación se realiza en dos aspectos, ¿no? Una evaluación técnica y una evaluación económica. Producto de ello se determina el puntaje total para finalmente determinar quién es el postor que gana la buena pro. Esa buena pro se otorga a través del SEACE, se notifica a través del SEACE y continuamos con las siguientes etapas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, si me ayuda. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, algunas etapas se fusionan en realidad y algunos plazos se acortan, ¿no? Igual se inicia con una convocatoria, hay una etapa de registro de participantes, hay una etapa de formulación de consultas y observaciones, absolución de estas, la presentación de ofertas, la evaluación y calificación se unen, se hace en una sola etapa. Y finalmente el otorgamiento de la buena, ¿no? Entonces, estas son las etapas de un procedimiento de selección de adjudicación simplificada, que son más cortas, ¿no? Plazos más cortos, porque involucra menos montos, ¿no? No es como una licitación, un concurso público. Siguiente presentación, por favor. Las famosas contrataciones directas, lo que ya les había mencionado, ¿no? Las contrataciones directas también son tipos de procedimientos de selección. Sin embargo, no son de naturaleza competitiva, ¿no? El artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado establece una serie de supuestos de contratación directa, ¿no? Donde la entidad no va a realizar un procedimiento de selección abierto competitivo, sino la norma nos da la opción de poder contratar directamente con un proveedor. Por ejemplo, cuando se trata de proveedor único, otro supuesto es situación de desabastecimiento, otro supuesto, por ejemplo, es servicio de arrendamiento de inmuebles. En realidad son 13 supuestos. Obviamente estos tienen naturaleza excepcional. Para que la entidad pueda aplicar, necesariamente se tiene que configurar. Y la norma exige de que esto tiene que estar sustentado en un informe técnico, en un informe legal, y además esa contratación directa tiene que ser aprobada, ¿no? Por la autoridad competente, el titular de la entidad, ¿no? Dependiendo del nivel de gobierno, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos más supuestos de contratación directa, por ejemplo, servicio de publicidad, por ejemplo, contratación de bienes con fines de investigación. Siguiente, por favor. Adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, lo que les mencionaba, muchas entidades contratamos este servicio, por ejemplo, requieres pues quizás alquilar algún establecimiento para uso administrativo. Esa contratación, por ejemplo, es una contratación bajo este mecanismo, contratación directa, no se hace un procedimiento abierto, porque básicamente la entidad ya ha identificado el inmueble que satisface su necesidad con las características que necesita, ¿no? Entonces ahí no hay necesidad de hacer un procedimiento de selección abierto, sino directamente se contrata con un determinado proveedor. Lo mismo en el caso de contratación de servicios de capacitación de interés institucional, obviamente se tiene que evaluar en cada caso en concreto. Servicios especializados de asesoría legal, contable o económica, ¿no? Defensa legal, ¿no? Contratación de derivados de un contrato resuelto o declarado nulo, cuya continuidad o de ejecución resulta urgente. Esto es un supuesto de contratación directa que se aplica siempre que se agote el mecanismo establecido en el reglamento. Un mecanismo que está desarrollado en el artículo 167 del reglamento, donde pues la norma nos da la posibilidad de poder gestionar la contratación con los demás proveedores que han quedado en orden de prelación cuando ese contrato ha sido
resuelto o declarado nulo. En cada caso en particular tenemos que analizar para poder aplicar, si fuera así el caso, esta contratación directa, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre si durante la fase de selección surge una discrepancia entre el postor y la entidad? A ver, como ya lo hemos visto, ¿no? La norma de contrataciones establece mecanismos principalmente de carácter competitivo, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, ¿no? Subasta inversa electrónica y los demás mecanismos. Durante la etapa de selección, eh, este, este procedimiento de selección, valga la redundancia, va a estar a cargo de un órgano a cargo del procedimiento, comité de selección o el propio órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Durante el desarrollo de la etapa de selección, este comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones va tomando decisiones, ¿no? En la evaluación, perdón, en la admisión, en la evaluación, en la calificación, inclusive en el otorgamiento de la buena prueba, ¿no? Entonces, y bueno, esas decisiones muchas veces pueden ser materia de cuestionamiento, porque puede ser aquel postor que ha quedado en segundo lugar que no esté de acuerdo con la decisión del comité de selección. Cuando sucede ello, la norma de contrataciones establece un mecanismo a través del cual el participante o postor puede cuestionar esa decisión que ha dado la entidad, ya sea el comité o el órgano encargado de las contrataciones. Puede ser que, pues, no estoy de acuerdo con la calificación que me han hecho. Entonces, ¿cómo yo cuestiono esto? A través de un recurso de apelación. Este medio impugnativo es la figura jurídica que está establecido en la norma de contrataciones para que un participante o postor pueda cuestionar cualquier decisión, ¿no? En este caso, emitido por, ya sea por el comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones. No obstante, la norma establece ciertas reglas que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, para el caso de la competencia. ¿Ante quién presentamos este recurso de apelación? Por ejemplo, en procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sean iguales o menores a 50 unidades impositivas tributarias vigentes, el recurso de apelación se presenta ante la entidad, ante el titular de la entidad. Ahora, sí, obviamente, si es un monto mayor a 50 UITs, la competencia recae en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Es algo que de todas maneras tenemos que revisar, sobre todo aquellos que son proveedores, ¿no? Artículo 117 del reglamento, revisar finalmente si corresponde presentar el recurso de apelación ante la entidad o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense que la segunda fase del proceso de contratación, el principal objetivo de esta segunda fase es seleccionar al proveedor con quien finalmente la entidad va a contratar. Y creo yo acá un poco para también un poco para resaltar o recalcar, es que aquellos que de alguna manera formamos parte de un comité de selección, pues tenemos que tomar las decisiones acertadas, ¿no? Acertadas en el sentido de que, como ya lo hemos visto, ¿no? Un participante, un postor que no está de acuerdo quizás con el comité de selección puede presentar un recurso de apelación, ¿no? Entonces, las decisiones que toma el órgano a cargo del procedimiento obviamente tienen que estar debidamente motivados y sustentados en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Una vez que ya se determina el ganador del procedimiento de selección, pues se tiene que seguir una serie de etapas todavía, ¿no? Tiene que consentir esta buena pro. Una vez consentida la buena pro, la norma señala de que este postor ganador de la buena pro, ¿no? Gana el derecho para poder perfeccionar el contrato, ¿no? Entonces, una vez perfeccionado el contrato, con ese perfeccionamiento finalizamos la segunda fase del proceso de contratación pública, la fase de selección, para dar inicio la última fase del proceso de contratación, que es la fase de ejecución contractual. La fase de ejecución contractual en sencillo es la, valga la redundancia, fase donde se ejecuta la prestación. Es decir, el contratista entrega el bien, presta el servicio o ejecuta la obra. Y por su lado, la entidad, obviamente, previa verificación del cumplimiento de ciertos requisitos, gestiona el pago correspondiente, ¿no? Previa conformidad. Siguiente, por favor. Es lo que hemos señalado, la fase de ejecución contractual, ¿no? Dice, es la fase de la contratación pública en la que las partes cumplen con la prestación, vale decir, el contratista entrega el bien, ejecuta el servicio, ejecuta la obra y por su lado la entidad cumple con efectuar un pago.
pero este pago obviamente previa verificación del cumplimiento de la prestación. Para eso hay una conformidad, hay una revisión que realiza el área usuaria, ¿no? Y sobre la base de ello, una vez otorgada la conformidad, se gestiona el pago. Siguiente, por favor. Bueno, las modificaciones al contrato, ¿no? Son figuras establecidas en la normativa de contrataciones del Estado vigente. De hecho, cuando uno perfecciona el contrato, ¿no? Suscribe un contrato, en el escenario ideal es que se cumpla pues en el plazo y el monto establecido inicialmente, pero en la práctica no sucede ello, ¿no? Puede ser que durante la ejecución de ese contrato, este puede ser materia de modificación y la norma de contrataciones ha establecido una serie de figuras jurídicas a través de las cuales podemos modificar el contrato. Por ejemplo, la aprobación de prestaciones adicionales o reducciones, o gestionar una ampliación de plazo por parte del contratista, o las otras modificaciones al contrato. Son mecanismos que de alguna manera permiten modificar el contrato propiamente dicho. Siguiente, por favor. ¿Qué hacer si durante la fase de ejecución contractual se genera alguna controversia? ¿Puede darse? Puede darse. En realidad se da y mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, para el caso de la fase de selección, ya lo hemos comentado, tenemos el recurso de apelación. Cualquier participante, por favor, que no está de acuerdo puede presentar su recurso de apelación en los plazos legales establecidos y con las formalidades que exige la norma de contrataciones. Pero, ¿qué pasa si en la fase de ejecución contractual se genera alguna controversia entre la entidad y el contratista? ¿Cuáles son los mecanismos para poder cuestionar o para poder finalmente resolver esta controversia? ¿No? La norma de contrataciones vigente, perdón, nos establece estos tres mecanismos, ¿no? La conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Mecanismos alternativos que, que nos permiten solucionar las controversias que surgen entre el contratista y la entidad, ¿no? Y esto sucede en realidad, en la práctica sucede bastante, ¿no? En realidad, en mi experiencia he podido ver en muchas ocasiones de que pues durante la ejecución del contrato puede suscitarse alguna controversia entre la entidad y el contratista por temas de penalidad, por temas de ampliaciones de plazo, por temas incluso de conformidades de pago, donde finalmente aterrizan en una conciliación, en un arbitraje o principalmente en un arbitraje. Entonces, la norma ha establecido estos medios o mecanismos de resolución de controversias para poder finalmente resolver valga la redundancia, esas controversias que se dan entre la entidad y el contratista. Siguiente, por favor. El éxito de la contratación pública depende de la transparencia, integridad, cumplimiento y toma de decisiones oportunas para alcanzar la finalidad pública. Bueno, un tanto para resumir lo que hemos conversado, ¿no? En realidad es un tiempo bastante corto como para poder analizar a profundidad estos temas, es bastante amplio, estamos dando una mirada general en realidad de lo que es la compra pública, pero algo que sí debo resaltar es que desde el lado de las entidades, aquellos que estamos involucrados en el proceso de compras, no solamente aquellos que trabajamos en el órgano encargado de las contrataciones, sino los demás actores también, área usuaria, eh, áreas que aprueban, por ejemplo, GAD y las demás dependencias, pues tenemos que tomar decisiones alineadas a satisfacer necesidades ciudadanas, ¿no? Gestionando transparencia en el sentido de que pues todo lo que hace el Estado debe ser transparente, debe ser de acceso a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es importante fomentar esto dentro del proceso de contratación pública, ¿no? Que de alguna manera nos garantice una eficiencia dentro de la contratación propiamente dicho y poder alcanzar la finalidad pública. Recuerden que toda contratación está alineado a un interés público, una finalidad pública, que está estrechamente vinculado a satisfacer necesidades de los ciudadanos. Por eso es que en toda contratación, vuelvo a reiterar, el área usuaria tiene que identificar claramente cuál es el interés público que persigue satisfacer con esa contratación. Siguiente, por favor. Bueno, la primera parte acabamos de terminar. Muchas gracias por su atención. Vamos a entrar a la segunda parte rápidamente, por favor. Muchísimas gracias al especialista Freddy Silvestre Vargas por esta excelente ponencia. Antes de pasar a la segunda parte, a la solución de consultas,
Nos gustaría realizar las mismas preguntas que realizamos previamente a su ponencia para ver cómo nos va en después de haber hecho este repaso con el ponente. Muy bien, voy a lanzar la primera votación. ¿Cuáles son las fases de la contratación según la Ley de Contrataciones del Estado? Tenemos actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual, alternativa A. Alternativa B, selección y ejecución contractual. Alternativa C, actuaciones preparatorias y ejecución contractual. 1 minuto para participar. Muy bien, cerramos esta primera votación. Muchísimas gracias por sus comentarios. Lanzaré la segunda votación. ¿Quién o quiénes pueden ser el órgano a cargo del procedimiento de selección? A, el comité de selección, B, el órgano encargado de las contrataciones, o C, el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. Recordarles a nuestros participantes que sus consultas deben ingresarlas por la opción preguntas y respuestas, question and answer, cuya en inglés deben ser claras, precisas del tema que se está tratando. Muchas gracias por participar. Voy a enviar las diapositivas por el grupo, por el chat del Zoom. Gracias por su participación. Voy cerrando esta votación y lanzaré la votación número 3. ¿Cuáles son los medios de solución de controversias en la fase contractual? A, el recurso de apelación, B, impugnación ante la propia entidad, o C, conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas. Muy bien, vamos cerrando esta tercera y última votación. Muchísimas gracias, participantes, por sus respuestas. Como nos indicó el especialista Freddy Silvestre Vargas, con esto estamos cerrando lo que es la primera parte, la parte expositiva. Le agradecemos por la misma y daremos inicio a la segunda parte de esta videoconferencia, la solución de consultas por parte del especialista a las consultas Muy a bien, las consultas que tengan. Carolina, Por la opción preguntas y respuestas. Adelante, especialista Silvestre. muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a absolver brevemente algunas preguntas que han hecho ahí por
opción preguntas y respuestas. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, una consulta, ¿por qué Perú Compras suben los precios de los productos de manera sustancial? A ver, comentarles algo. Ojo que el catálogo electrónico de acuerdo marco actualmente está siendo administrado efectivamente por la Central de Compras Perú Compras, ¿no? En el caso del acuerdo marco, en realidad esto responde a toda una evaluación técnica para poder implementar estos catálogos. Las entidades que estamos bajo el alcance de la norma de contrataciones, estamos en obligación de gestionar la compra a través de este mecanismo, si es que esa necesidad justamente está dentro de ese catálogo. Por eso es que el artículo 29 del reglamento precisa de que el área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, tienen que verificar si esa necesidad está o no en el acuerdo marco, entre otros listados, ¿no? Pero verificamos si está en el acuerdo marco, pues se tiene que canalizar a través de ese mecanismo. Ahora, respecto a los precios, en realidad, vuelvo a reiterar, la Central de Compras Perú Compras hace todo un proceso, un análisis técnico para poder implementar estos acuerdos. Y ya cuando se gestiona la compra en sí, bueno, los proveedores, como cualquier otra contratación, pues plantean sus montos, ¿no? Presentan su proforma. Y va a depender en realidad, porque si, por ejemplo, hablamos de un mecanismo de gran compra, ¿no? Finalmente, el propio sistema va a seleccionar al proveedor con quien finalmente la entidad va a contratar. En compras ordinarias, por ahí nos da cierto margen para poder seleccionar. Una forma de seleccionar es justamente es elegir el menor precio, ¿no? Cuando uno gestiona una compra bajo el mecanismo de compras ordinarias, pues las proformas te vienen todo un listado, ¿no? Y vamos seleccionando tomando en cuenta principalmente el criterio precio, ¿no? Principalmente el criterio precio. Pero sí, hay una obligación de contratar a través de este mecanismo, ¿no? Ahora, la pregunta es específica, ¿no? Si los precios de los productos suben de manera sustancial, ¿no? Yo creo que depende de cómo se está implementando el acuerdo, ¿no? El catálogo electrónico de acuerdos marco. La segunda pregunta me habla acerca del Registro Nacional de Proveedores. Tiene que superar a una UIT, me dice, para el registro del RNP de bienes y servicios tiene que superar allá. La norma de contrataciones vigentes establece que la obligación de contar con RNP a partir de un monto equivalente a una UIT. Es cierto, ¿no? Si yo contrato menos ese monto, no estoy obligado de contar con mi registro nacional de proveedores. Si el monto supera una UIT, es necesario de que se cuente con el registro nacional de proveedores en el objeto que corresponda, ¿no? Ese es el hito, efectivamente. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, en caso de estar impedido, ¿cuál sería la penalidad máxima o mínima? A ver, pregunta importante en realidad. Si uno está impedido para contratar con el Estado, en realidad, como su propio nombre lo señala, está impedido, no debería de participar, tampoco presentar ofertas y menos perfeccionar un contrato estando en esa condición. Si posteriormente a la contratación o a haber contratado se verifica que está impedido, eso sí puede implicar primero el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Y segundo, probablemente si se verifica que efectivamente estaba impedido, seguramente va a aterrizar en una sanción, que principalmente es la inhabilitación de este proveedor, ¿no? Por eso siempre hay que tener bastante cuidado y revisar si estamos impedidos o no estamos impedidos. Si hablamos en el marco de un procedimiento de selección, eh, los postores, al momento de presentar oferta, presentan una declaración jurada, donde ellos declaran bajo juramento no estar impedidos para poder contratar con el Estado. Y si posterior a ello se verifica que sí tenía la condición de impedido, eso le genera responsabilidad. Vuelvo a reiterar, puede aterrizar en una inhabilitación para contratar con el Estado, una inhabilitación temporal, ¿no? Va a depender en cada caso en concreto. En realidad. La siguiente pregunta me dice, a ver, para realizar el proceso de convocatoria del programa Vaso de Leche, dice, está muy bien, programa Vaso de Leche, ¿hay fechas establecidas o la norma indica en qué meses se debe realizar eh, de cada año? A ver, en realidad no hay un plazo establecido, ¿no? Recuerden de que la norma lo que nos señala es que la entidad tiene que verificar aquellas prestaciones de carácter recurrente, ¿no? ¿A qué me refiero? Las entidades ya sabemos qué prestaciones siempre la vamos a tener que contratar, ¿no? Por ejemplo, combustible, todas las entidades contratamos todos los años combustible.
Y creo en el caso de gobiernos locales, lo mismo pasa con el caso del programa Base Leche. Es un programa social que está a cargo de los gobiernos locales. Entonces, los alimentos para ese programa Base Leche lo van a contratar todos los años. Entonces, frente a esa situación, pues se tienen que programar bien. Es decir, usualmente el contrato es por un año, ¿no? O sea, antes que se vence ese contrato, yo ya tengo que estar gestionando el nuevo procedimiento de selección, cosa que una vez gestionado el procedimiento de selección, yo pueda empalmar al contrato. Lo que he visto, al menos en muchas entidades de gobierno local, es que no gestionan oportunamente su proceso de compra del programa Vaso de Leche y muchas veces llegan a un desabastecimiento, la cual puede generar alguna responsabilidad. Entonces ahí el tema es programarse, porque sabemos que en los gobiernos locales todos los años vamos a gestionar esta compra, es de carácter recurrente. Entonces eso sí tiene que estar debidamente mapeado por el área de contratación, ¿no? Por el área de contratación. Muy bien. ¿Qué más? Dice, por lo general en el área usuaria no hay personal que tenga conocimiento en contrataciones, siempre formulan mal el requerimiento. Bueno, es una realidad que menciona, que se refleja en los diferentes niveles, en realidad, Jaime. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, creo yo, es de alguna manera, pues, ya dentro de la entidad, quizás promover, pues, ¿no? El fortalecimiento de capacidades de las áreas usuarias. Recuerden que el órgano encargado de las contrataciones, si bien es cierto, no es el responsable de formular el requerimiento, sí podemos brindar soporte, ¿no? Al menos de cómo debe diseñarse o de elaborarse un requerimiento. Recientemente, por ejemplo, la guía número 5 del OCE fue actualizada. Les sugiero que lo revisen, está en el portal web de la institución del OCE, y esta guía de formulación de requerimientos para bienes, servicios, ya nos establece una estructura, ¿no? Un prototipo, una estructura estándar de cómo se debe elaborar un requerimiento, ¿no? Incluyendo inclusive cada uno de sus componentes y qué es lo que debe incluirse en cada uno de sus componentes. Por ejemplo, esa herramienta es bastante útil, ¿no? Si el área usuaria no lo maneja bien, quizás trasladar esa herramienta para que por lo menos se pueda tomar como referencia y pueda elaborar correctamente su requerimiento. Pero sí, es un tema que se ve en diferentes entidades, ¿no? Efraín me dice, a ver, buenas tardes, por compras del catálogo electrónico, ¿a partir de qué monto se registra en el PAC? A ver, te refieres a las compras por catálogo electrónico de acuerdo marco. De acuerdo a la directiva vigente del Plan Anual de Contrataciones, creo que es la 02 del 2019, si el monto de la contratación del acuerdo marco supera las 8 unidades impositivas tributarias, obligatorio tiene que estar en plan anual de contrataciones. Obligatorio. O sea, el hito son las 8 UITs. A ver, ¿qué más? A ver, dice, a ver, me dice, buenas tardes, toda compra directa tiene que ser sometida a sesión de consejos en una municipalidad o de ser así, tendría que incluirse en el plan anual de contrataciones. Gracias. A ver, recuerden que los supuestos de contratación directa están establecidos en el artículo 27 de la ley. Son 13 supuestos. Ahora, no en todos los supuestos lo aprueba necesariamente el titular de la entidad, ¿eh? No en todos los supuestos. Por ejemplo, servicio de arrendamiento, esa contratación directa es delegable. Se puede delegar, por ejemplo, al gerente municipal, al gerente de administración. Por ejemplo, en caso de mi entidad, esa facultad se ha delegado a la gerencia de administración, ¿no? No en todos los casos necesariamente tiene que pasar por aprobación del titular. Ahora, respecto al consejo municipal, tampoco. Esa parte de la norma ha sido modificada. Ahora puede aprobarlo simplemente el titular de la entidad. Si se refiere, por ejemplo, al supuesto de contratación directa por situación de emergencia, ¿no? Ha habido esa modificación. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ya vamos con esta pregunta. Dice, los correos de invitación para cotización por el área encargada de las contrataciones de la entidad solo son los que determinan si un proceso se puede lanzar el proceso de selección. Basándose en eso, puede solicitar al área usuaria que ajuste los TDRs, lo que ofrecen esos correos. A ver, les había mencionado, ¿no? La indagación de mercado es una interacción que hacemos con los proveedores, ¿ya? Entonces, el objetivo de la indagación de mercado, bueno, en realidad nos dice que debemos determinar varios elementos: valor estimado, pluralidad de proveedores, en caso de bienes, además de eso, pluralidad de marcas, ¿cierto? Son elementos que tenemos que determinar. Sin embargo, en esta interacción que hacemos con el mercado, también podemos
validar ese requerimiento. Tal es así que sucede en la práctica eso. A uno manda a cotizar a un proveedor o a varios proveedores. Eso también es un tema de gestión. Por ejemplo, una buena práctica es tratar de mandar pues a la mayor cantidad de proveedores posibles, ¿no? Y el mercado te va a responder. Si tu requerimiento no está bien planteado, hay proveedores diligentes que te la van a observar. O si quizás estás pidiendo algún bien o alguna prestación que ya quizás en la línea de la tecnología ya venció. A mí me pasó un caso así sencillo, nomás les comento, ¿no? Hace varios años hemos estado gestionando, por ejemplo, la adquisición de ciertos equipos de ingeniería, ¿no? Donde el área usuaria había requerido, pues, el acceso al Internet a través de cable. Salimos a indagar en el mercado y en la indagación de mercado tuvimos casi 3 o 4 proveedores, representantes de marcas extranjeras, que han observado esa característica, señalando de que los modelos que están vigentes tecnológicamente hablando ya no necesitan cables, sino simplemente es conexión por Wi-Fi, ¿no? Es decir, en la indagación de mercado se da eso, o sea, se mejora el requerimiento. Por eso es lo que me refería, ¿no? Se mejora el requerimiento en el sentido de que se valida, se puede corregir, se puede precisar y ya con esa versión se gestiona pues las demás etapas, ¿no? Eh, la aprobación del expediente de contratación y designación del comité según corresponda, ¿se puede realizar en un solo documento? A ver, interesante lo que pregunta su compañero. En realidad, la norma no ha establecido una secuencia expresamente. O sea, si bien es cierto, nos dice una vez aprobado el expediente de contratación, ese expediente regresa al órgano encargado de las contrataciones y el órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité. Más o menos por ahí va el tema, ¿no? Entonces, en un mismo documento se puede aprobar el expediente de contratación y también se puede designar el comité de selección, ¿no? Es válido. No habría ninguna observación respecto de esa forma de gestionar, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando con esta pregunta. Nos dice, ¿qué mecanismo de control existe para prevenir y detectar la corrupción en los procesos de contratación pública? A ver, primero que nada, creo que el tema que mencionas, el tema de corrupción, es un tema bien amplio, ¿verdad? Es de interés institucional, ni siquiera institucional, es de interés de nuestro país. Recuerdan que incluso hay una política, ¿no? de lucha contra la corrupción, integridad y lucha contra la corrupción. Es un tema en realidad transversal en todos los niveles de gobierno. Yo creo que a nivel norma de contrataciones hay ciertas herramientas que se han implementado, ¿no? Desde lo que se ha previsto, el principio de integridad, por ejemplo, principio de integridad que está establecido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde nos precisa que todos los actores debemos actuar con honradez, honestidad, probidad, ¿no? De manera íntegra. Y cuando se refiere a actores, no solamente se refiere a aquellos que estamos del lado de la entidad, funcionarios, servidores públicos, sino también los privados, ¿no? Porque la corrupción tiene doble perfil, ¿no? Doble perfil. Entonces, primero es eso, el principio de integridad. Ahora, partiendo de ello, definitivamente, dentro de cada institución se tiene que implementar, por ejemplo, el control interno, ¿no? Algo que sí es necesario, creo que en todos los niveles del Estado, no solamente en compras públicas, ¿eh? En los demás sistemas administrativos, ¿no? Ahora, muchas entidades ya han ido implementando herramientas como, por ejemplo, el ISO 37001, hizo que se ha recogido también dentro de la norma de contrataciones como un factor de evaluación, ¿no? Ese es un segundo elemento que quería comentarles. El ISO 37001 actualmente está prevista como un factor de evaluación, ¿no? Aquellos proveedores que tienen esa certificación ISO 37001 se le puede otorgar un puntaje y de esa manera se está promoviendo el tema de la integridad en las contrataciones públicas. Pero el tema es bien amplio en realidad, es bastante complejo. He visto trabajos de investigación inclusive sobre este tema. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta. ¿Los mayores metrados en demolición se pueden pagar con los menos metrados en gas usando la certificación primigenia de la misma obra? Si bien el tema no ha sido de obras, bueno, habría que ver el caso en concreto, ¿no? Ojo que, eh, a ver, dice, el mayor metrado en demolición se puede pagar con el menor metrado en gas. A ver, honestamente, habría que ver el caso en concreto, porque estaríamos utilizando un presupuesto asignado para otra partida, ¿no? Algo así, bueno, creo que por ahí va el tema.
En mi opinión, yo creo que no, habría que evaluar el caso en particular. Y finalizamos con esta pregunta. Dice, ¿alguna sanción en el caso de incumplimiento de fechas establecidas con relación a realizar el proceso convocatorio del PBL? Recuerden de que, vuelvo a reiterar, ¿no? El PBL no está establecido un plazo fijo para poder convocar un procedimiento, sino más pasa por un tema de gestión del propio gobierno local. O sea, no puedes quedarte en desabastecimiento, porque sabes que esa prestación es de carácter permanente, ¿no? Tienes que programarte correctamente. Entonces, si llegas a, si incurres en desabastecimiento, eso puede generar responsabilidad, ¿no? Ya va a depender de la complejidad, pues, ¿no? Es decir, de cada caso en concreto. Puede ser una responsabilidad administrativa, inclusive puede aterrizar hasta una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, siempre hay que evitar ahí. Programen bien sus necesidades, sobre todo en el caso del programa Base Leche. Bueno, creo que con eso hemos terminado, Carolina. Muchísimas gracias, especialista Freddy Silvestre, por esta excelente ponencia. Gracias por el tiempo, los conocimientos que nos ha traído el día de hoy, el tiempo que nos ha dedicado. Para cerrar ya la videoconferencia en sí, por favor, sus palabras de despedida, recomendaciones finales para nuestros participantes. Su micrófono está apagado, especialista Silvestre. ¿Su micrófono? Muy bien, muchas gracias, Carolina, por precisarlo. Nuevamente, agradecer en realidad a la Subdirección de Desarrollo de Capacidades del OCE por la invitación y bueno, en realidad recomendar a todos de que pues sigan revisando la información del OCE. Siempre es bueno fortalecernos, fortalecer capacidades y bueno, espero haber contribuido en algo. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, al menos eso espero. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, especialista Freddy Silvestre, por sus palabras. Con esto estamos finalizando esta videoconferencia, contratación pública al alcance de todos, aspectos básicos y claves para el éxito. Nuevamente, gracias por los conocimientos, las experiencias, el tiempo que nos ha dedicado. Estamos cerrando la videoconferencia con ello. Participantes, muchísimas gracias a ustedes también por su puntualidad. Antes de que se retiren, por favor, quédense a escuchar las últimas recomendaciones. Recuerden que por esta videoconferencia podemos descargar una constancia desde el aula virtual del OCE. Antes de descargar la constancia, por favor verifiquen que sus nombres estén correctos, completos, de preferencia en mayúscula. Al momento de descargar y darse cuenta de que tiene que actualizar algo o antes de hacerlo, pueden ir a la opción perfil, editar, actualizan su información, la guardan, regresan al evento, descargan la constancia que debe hacerlo con los datos ya corregidos. Previo a descargar la constancia, recuerden también que deben completar una breve encuesta con la que recogemos sus recomendaciones, qué les gustó, qué no, de esta videoconferencia. Por favor, todo aquello nos ayuda a mejorar día con día. De igual manera, recuerden que este evento se está grabando. Vamos a subir el video a partir más o menos de las 6:30 de la tarde. Si desean repasar la videoconferencia o si saben de alguien que no pudo asistir por temas de X, invítenlo a ver la grabación de la misma. Díganle que si la visualizan de manera ininterrumpida, podrán descargar su constancia sin ningún inconveniente. Pero, como todos nuestros eventos en el aula virtual, recuerden que esta videoconferencia estará disponible hasta 7 días después de la misma, en este caso hasta el 12 de agosto, pasado esta fecha. El evento se va a ocultar, ya no podrán descargar su constancia, no podrán descargar el material, ni podrán visualizar el video. Así que por favor tomemos las precauciones del caso. La descarga de constancias o certificados del aula virtual es a través de la misma por correo electrónico, no enviamos ningún documento. Tengan presente que las fechas de descargas ya están establecidas, hay un mensajito ahí que lo indica. Por favor, cuando ya el evento se oculta, no se vuelve a activar. Tomen las precauciones del caso. Mientras ustedes están completando su encuesta, porque ya debe estar activa en el aula virtual del OCE, por favor, vamos actualizando o cerrando y volviendo a ingresar. Mientras completamos nuestra encuesta, permítanme darles a conocer lo que es nuestra agenda OCE, los eventos que tenemos disponibles en nuestra aula virtual. Recuerden que aparte de videoconferencias y pizarras, tenemos lo que son cursos MOOC, talleres autodidacta, microlearning, todos estos cursos para público en general y que otorgan certificados si obtienen una nota mayor o igual a 14 en los mismos.
En lo que se refiere a cursos microlearning, estos cursos son rápidos de desarrollar. Ustedes revisan la información, les permite abrir la siguiente y así vamos avanzando. En estos cursos tenemos el tema Sistemas de contratación para la gestión de pago a los proveedores en su quinta edición. El desarrollo de este curso abrió el día 1 de agosto, va hasta el día 15 y las inscripciones aún están abiertas hasta el día 10. Si les ha llamado la atención, pueden inscribirse, están a tiempo. Recuerden, tenemos un examen al finalizar este curso microlearning que si aprueban con una nota mayor igual a 14, permite descargar el certificado. En las fechas establecidas, los cursos MOOC son un poco más, suben el nivel en comparación a los microlearning, tienen que revisar un poco más de información, dividido por unidades hasta llegar a lo que es el examen final. Si lo aprueban con una nota mayor o igual a 14, permite, como indiqué, la descarga del certificado correspondiente en las fechas establecidas. En el caso de los cursos MOOC tenemos cuaderno de obra digital, tercera edición. Del 1 al 15 de agosto está ya disponible. La matrícula estará abierta hasta el día 10, así que vamos aprovechando el inscribirnos si ha llamado nuestra atención. En las mismas fechas, contrataciones directas por situación de emergencia, cuarta edición. Registro del expediente técnico de obras en el SEACE, tercera edición. Integridad en las obras públicas, cuarta edición. Este curso MOOC sí tiene más tiempo de desarrollo, va del día 1 al 30 de agosto, casi todo el mes. La matrícula estará hasta el día 25, así que están a tiempo de inscribirse. También tenemos lo que son talleres autodidacta que suben el nivel en comparación a los MOOC. Aquí, aparte de exámenes y revisar información, tienen que realizar Jamboard, Padlets, foros, completar tareas, todo esto. Si arroja una nota final junto con sus exámenes, que si es mayor o igual a 14, les permite la descarga del certificado, obtener el certificado del taller autodidacta. Tenemos en nuestra aula virtual del OCE 2 talleres autodidacta, criterios para evaluar documentos presentados durante el procedimiento de selección, sexta edición, y reglas de la adjudicación simplificada derivada de un procedimiento de licitación pública o concurso público declarado desierto, sexta edición. Ambos talleres abrieron el 1, van hasta el 15 con matrícula hasta el día 10. En lo que se refiere a videoconferencias, continuaremos el miércoles 7 con el tema requisitos de calificación en obras públicas, miércoles 7, 4 de la tarde. Continuando con las pizarras que corresponde a los días jueves, el 8 de agosto tendremos la pizarra de la Dirección de Gestión de Riesgos, marco normativo y supervisión al uso del cuaderno de obra digital, 4 de la tarde. La próxima semana, el martes 13 de agosto, tendremos la videoconferencia Impedimentos para contratar con el Estado. El miércoles 14 seguiremos con cómo acreditar los requisitos de calificación. El jueves 15, continuando con nuestros jueves de pizarras, tenemos la pizarra del Registro Nacional de Proveedores con errores comunes al tramitar la regularización o modificación de récord de obra. Y el viernes 15 tendremos riesgos en la formulación del requerimiento de bienes y servicios. Todas las videoconferencias y pizarras, 4 de la tarde. Recuerden que pueden contactar al OCE a través de nuestra central telefónica 01-614-3636 de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, a 5:30 de la tarde, perdón. Y en la página oficial tenemos, en la página oficial www.gov.pe/OCE, contamos con el formulario de contacto, el chat del OCE y para los trámites, la mesa de partes digital. Nuestra mesa de partes digital disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los links, las videoconferencias, todo ello se encuentra en nuestra aula virtual del OCE. Desde ahí podrán acceder, matricularse y acceder a los diferentes cursos y videoconferencias y también descargar los certificados y las constancias correspondientes. También estamos en redes sociales como son Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, LinkedIn. Los enlaces son en pantalla. También les informamos que en el aplicativo Telegram contamos con lo que es nuestro propio canal de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades. Siempre enviamos recordatorios para que se unan a tiempo a las videoconferencias, pizarras, los cursos disponibles. En este caso,
El enlace es @eventos de capacitación, con ello nos pueden buscar. Como les indiqué antes de dar a conocer esta agenda, recuerden la encuesta que deben completar previa a descargar su constancia en nuestra aula virtual del OCE, qué les gustó, qué no, lo positivo, lo negativo, todo ello nos ayuda a mejorar. Muchísimas gracias por su participación. Con esto finalizamos esta videoconferencia. Los esperamos el miércoles en el siguiente evento. Gracias por participar. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.